Fíjense que se acabó el movimiento de libre tránsito y dejarán las casetas. Para platicar más a profundidad sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica a César del Pardo. Él es dirigente central unitaria de vivienda. ¿Cómo está, César? Muy buen día. Sí, buen día. Mire, nomás una aclaración. El movimiento de libre tránsito no desaparece. Lo que sí es que se están entregando las casetas. Ok, ¿cuáles son las casetas que se están entregando? Bueno, ahorita ya se entregaron todas las del norte. Okay. O sea, ya no hay germen de oposición en San Luis, en Trincheras, en Magdalena y en Hermosillo. Pero faltan las del sur. Okay. Faltan las de Guaymas, Esperanza, La Jaula, básicamente, ¿no? El problema aquí es que nosotros necesitamos sentarnos a llegar a un acuerdo con el gobierno del estado y con Capufe, porque la condición para entregar las casetas es que en Sonora se concretaría el libre tránsito, es decir, desde Guatabampo hasta Nogales, de toda hasta San Luis, ningún sonorense volverá a pagar tarifas en las casetas de cobro. Eso es un logro que se tiene que concretar, por lo tanto, el gobernador, como la Capufe, no debe de empezar a entregar, o más bien deben de convocar para entregar los gafetes y los chips en donde la gente ya puede transitar en forma libre en el estado de Sonora. Ok, ¿y esto sería para todos los habitantes de Sonora o solamente para los que vivan cerca de la región donde se encuentre la caseta? Para todos los habitantes de Sonora. Okay. Desde Guatabama a los 72 municipios para Sonora Pronto. Este es el acuerdo fundamental, por así decirlo. En ese sentido, todos los miembros del Movimiento Libre Tránsito estuvieron de acuerdo. En realidad, cuando los movimientos sociales son muy amplios, siempre en todos los conflictos hay disidencias, pero las disidencias son mínimas, son muy pequeñas. La gran mayoría de los integrantes del Movimiento Libre Tránsito, junto con otras organizaciones, ya acordamos retirarnos. Lo malo que falta es operar. Claro, también hay grupos, por ejemplo, tenemos que ser claros, precisos y autocríticos. En un tiempo se hizo un exceso en el boteo, en el famoso boteo. Uh-huh. Y algunas gentes pues se quedaron con la idea de que deben de seguir boteando. Uh-huh. O sea, pero ya ese es un asunto de índole personal de ellos, no corresponde a un movimiento social que tenía un reclamo, que el reclamo básicamente era el libre tránsito. Claro, y es que las casetas pues realmente se podría decir que tienen poco desde que se pusieron los Juegos Olímpicos en México, que se llevaron a cabo. Entonces pues realmente no era en un principio así que se tuviera que cobrar pues en las casetas por transitar por cierto territorio, ¿no? No, sí, y además las concesiones eran de 10, 15 años, por decir algo, para lograr la recaudación de la inversión y los demás proyectos. Hicieron una especie de edenas, es decir, extendieron los contratos a 30 años, lo que significó una ilegalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa situación, por ejemplo, los compañeros de Sinaloa de Libre Tránsito, los de Baja California Norte, van a agarrar el modelo de Sonora, los acuerdos que tuvimos en Sonora. Se va a crear una especie de paradigma de cómo resolver el problema de libre tránsito. Entonces, nosotros tenemos que llevar este asunto con suma delicadeza y con suma responsabilidad. O sea, no vamos a profundizar diferencias con el gobierno del estado ni con el gobierno federal. Vamos a priorizar, garantizar que miles de sonorenses tengan el beneficio de transitar libremente. Y para eso tenemos que tener una absoluta seriedad, pero también el gobierno del estado tiene que empezar a abrir mesas de negociaciones, porque no podemos dejar las casetas, sobre todo del sur, si no están entregando el chip para que la gente pueda transitar libremente, porque mientras no lo tenga le van a cobrar. Por eso es urgente que el gobierno del estado se siente con nosotros, se siente a negociar, hay que sentarnos. Ahorita desde las 9 de la mañana vamos a estar ahí en el Palacio de Gobierno
con la esperanza que nos recibe el gobierno, el gobernador es el que tiene que tomar las cartas en el asunto. Sí, aunque realmente esto pues le corresponde al área de transporte, ¿no? No, sí, pero fue un papel muy importante porque acordemos que lo que se va a recaudar con los automovilistas foráneos van a ir van a hacer fondos para el gobierno del estado. Entonces ellos tienen que intervenir, ellos están involucrados en este asunto, pero sí tienen que ser unas mesas tripartitas. No puede ser por un lado Capufe, por un lado el gobierno del estado y por un lado nosotros. Tenemos que estar los tres ahí. Muy bien, pues esperemos entonces que se le dé solución, sobre todo para los habitantes del estado de Sonora, y que tengan derecho al libre tránsito. Muchísimas gracias, César. No más quisiera hacerle una aclaración, ¿no? La próxima semana vamos a empezar a hacer un padrón de beneficiarios en todo el estado. Ejidos, colonias, comunidades, etcétera, etcétera, para entregárselo a Capufe para que nos entregue de entrada los que se van a ser beneficiados para el libre tránsito. ¿Y dónde van a estar publicando esta información? Bueno, eso lo vamos a manejar con las estructuras que tenemos, con redes sociales, con conferencias de prensa, etcétera, etcétera, y van a ser en lugares públicos, por ejemplo en el mercado municipal de Hermosillo, en los centros comerciales, en Navojoa, en Obregón, etcétera, etcétera, afuera de los palacios municipales, pero el censo va a ser un éxito. La población tiene que saber cómo concretar los logros de la lucha, que son las luchas del pueblo. Así es, pues muchísimas gracias, César, y esperemos que tengan resultados positivos con estas. Muchas gracias a ustedes por el espacio, se les agradece. No hay de qué.